Cuando hicisteis la reserva de vuestra autocaravana, veríais que en nuestra página web siempre diferenciamos entre plazas que tiene el vehículo para dormir, para viajar, y luego las plazas recomendadas, que se refieren a plazas recomendadas para dormir. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay camas que van siempre montadas, como son las fijas que puede haber en el dormitorio, sea central, sea cama gemela, sea litera, o las camas que están suspendidas sobre el comedor o en forma de cama abatible en el habitáculo de las integrales, en la cabina de conducción. Pero hay unas plazas de dormir que no son fijas, que vamos a poder quitar y poner según nuestras necesidades, que no recomendamos por la incomodidad que supone tener que hacerlo. No obstante, habrá autocaravanas en las que vais a viajar 5, 6, 7 personas y que sí que tendréis la necesidad de montar estas camas. En este vídeo vamos a explicaros cómo montar una cama en el comedor de una capuchina. Este es el típico comedor de una capuchina, estamos dentro de una capuchina de hasta 6 plazas en este caso. Y esta es una de las formas más sencillas de montar una cama de comedor. Esta cama, como veis, tiene una pata plegable, que lo que nos va a permitir es dejar la mesa a la altura de las banquetas del comedor, de forma que podremos completar el colchón y formar la cama. Vamos a ver cómo se realiza esta operación. Lo primero que haremos será levantar el tablero desde la parte del pasillo en un ángulo parecido a este, más o menos, que nos va a permitir desanclar de la guía que veis en la pared la mesa, ¿vale? Una vez tenemos la mesa suelta, desanclada, vamos a plegar la pata pulsando el botón este y plegando. Con la mesa ya que tenga la pata plegada, lo que vamos a hacer es levantar estos cojines para que nos permita poner el tablero a la altura de la banqueta, localizar la guía de aluminio que hay a la altura de los bancos del comedor, y pondremos el tablero en un ángulo aproximadamente similar a este sobre la guía. Y dejaremos descansar lentamente, bajamos el tablero y lo dejamos descansar en el suelo, y como veis se nos queda ya a la misma altura que los bancos del comedor. Volvemos a poner los cojines estos en su lugar, este también lo ponemos en su lugar. Nos aseguramos de empujarlos bien al fondo, porque el cojín que completa el colchón es un poquito, hay que meterlo a presión. Encontraréis este suplemento en algún armario o en el garaje de la autocaravana. Cuando lo hayáis localizado, lo que hacemos es situarlo entre los dos colchones. Si es posible, sería interesante que lo podáis hacer con ayuda, porque yo solo me va a costar bastante. Pero lo que tenemos que hacer básicamente es encajar el suplemento entre los dos cojines del colchón, como veis, aquí, ¿vale? Así ya tenemos formada la cama en su anchura menos ancha, digamos. En algunos modelos encontraréis suplementos de este tipo, que lo que nos permiten es ensanchar un poco la anchura del comedor. Si tenéis en el armario estos suplementos, los podéis sacar, soltáis las patas empujándolas hacia uno de los lados y doblándolas, y lo situamos sobre las banquetas del comedor. Aquí tenemos otro suplemento, repetimos la operación. Seguidamente buscaremos los demás colchones para completar la anchura de la cama y los situamos sobre los suplementos. Y como veis, hemos ganado unos centímetros más de anchura a la cama. Además, podemos ganar un poquito más de longitud si retiramos los cojines que forman el respaldo del asiento. Así ganaríamos un poquito más de longitud en la cama. Cuando por la mañana hayamos terminado de dormir, simplemente recogeremos todos los cojines y realizaremos la operación inversa para desmontar la cama y volver a montar la mesa del comedor.